Thoreau huyó de la civilización para encontrar la libertad, pero tú vives rodeado de todo y te sientes aprisionado. La pregunta es devastadora. ¿Y si la vida moderna no fuera progreso, sino una forma refinada de esclavitud? Piénsalo. Cada comodidad que persigues puede ser una barra más en tu jaula. Trabajas para comprar cosas que no necesitas, para impresionar a personas que no conoces, mientras pierdes los únicos años que tienes. Cada objeto que posees te posee un poco más. Cada deuda que contraes te ata más fuerte. Cada estándar que persigues te aleja más de quien realmente eres. Y lo más perturbador, crees que estás eligiendo todo esto. Esta es la historia de cómo un hombre que construyó una cabaña en el bosque reveló el precio real de tu vida moderna y por qué probablemente seguirás pagándolo hasta el día de tu muerte. Henry David Thoreau nació en 1817 en Concord, Massachusetts, en el corazón de la élite intelectual estadounidense. Fue a Harvard. Conoció a los mejores pensadores de su época. Tenía todas las credenciales para una vida respetable, cómoda, convencional, pero algo no encajaba. Miraba a su alrededor y veía algo que nadie más parecía ver. Hombres cultos, educados, considerados exitosos, viviendo como esclavos de sus propias posesiones. Veía vecinos trabajando décadas enteras para pagar granjas que apenas pisaban, prisioneros de hipotecas y reputaciones, encadenados a la opinión de otros. Veía la trampa. El momento formativo llegó cuando observó de cerca cómo funcionaba realmente la llamada vida civilizada. Los hombres se levantaban antes del amanecer, trabajaban hasta la oscuridad, regresaban exhaustos a casas llenas de objetos que raramente usaban, dormían inquietos pensando en deudas y repetían el ciclo hasta morir. Llamaban a esto éxito. Thoreau llamó a esto lo que era, una prisión voluntaria. La ruptura fue inevitable. Percibió que la vida civilizada no era más que un teatro de obligaciones vacías, un sistema diseñado para mantener a las personas ocupadas, distraídas, demasiado cansadas para preguntarse si realmente estaban viviendo o simplemente existiendo. Y aquí está la primera conexión brutal con tu presente. ¿Cuántas horas trabajas para pagar cosas que no usas? Piensa en tu armario lleno de ropa que no te pones, en los libros que compraste y nunca leíste, en las suscripciones que pagas automáticamente y olvidaste que tienes, en el gimnasio al que no vas, en el coche que está estacionado el 90% del tiempo. ¿Tu casa es tuya o tú eres de ella? Porque si trabajas principalmente para pagarla, mantenerla, llenarla de cosas, entonces no eres su dueño, eres su sirviente. Thoreau vio esto en 1845, lo que tú evitas ver hoy. La verdad que prefieres no enfrentar. La mayoría de las personas muere sin haber vivido realmente. Mueren habiendo existido, habiendo cumplido, habiendo funcionado, pero sin haber vivido según sus propios términos, según sus propios valores, según su propia voluntad. Y lo peor es que lo saben. En algún lugar profundo lo saben. Por eso necesitan tanto ruido, tanta distracción, tanto entretenimiento perpetuo. El silencio es insoportable porque en el silencio escuchas la verdad. El 4 de julio de 1845, Thoreau se mudó a Walden Pond con un hacha. Tenía 27 años. No huyó al bosque por romanticismo o escapismo. Fue un experimento filosófico brutal. Descubrir cuánto de lo que consideramos necesario es realmente superfluo. Construyó su cabaña con sus propias manos. Gastó exactamente $28.12. Llevó un registro meticuloso de cada gasto. Mientras sus vecinos gastaban entre $800 y $1,000 en casas que los aprisionaban en deudas de por vida, él tenía libertad total por menos de $30. El contraste no podía ser más brutal. Ellos trabajaban toda su vida para pagar las paredes que los encerraban. Él trabajó 6 semanas y era libre. Ellos llamaban progreso a su esclavitud autoimpuesta. Él llamó locura a ese progreso. La revelación psicológica fue simple y devastadora. El lujo no liberta, aprisiona. Cada objeto posee a su dueño. Cada comodidad crea una dependencia. Cada mejora en el estándar de vida requiere más trabajo, más tiempo, más vida sacrificada. No son las cadenas las que esclavizan al hombre moderno, son sus deseos fabricados.
Thoreau identificó el mecanismo de control más sofisticado jamás inventado. El sistema no te controla por la fuerza, te controla por tus propios deseos. Te hace querer la jaula, te hace perseguir las cadenas, te hace trabajar voluntariamente para construir tu propia prisión. Y aquí está el espejismo moderno en toda su gloria. Tú no necesitas ese coche nuevo, no lo necesitas, pero algo dentro de ti grita que sí, algo visceral, urgente, casi doloroso. No necesitas esa casa más grande, no necesitas ese teléfono inteligente de última generación, no necesitas esa ropa de marca, no necesitas ese viaje que publicarás en redes sociales, no necesitas nada de eso, pero el grito está ahí, constante, insistente, demandante. Thoreau entendió algo fundamental. Ese grito no es tuyo. Fue plantado, fue cultivado, fue diseñado. Es el producto más exitoso de la civilización moderna. El deseo infinito, la insatisfacción permanente, la sensación constante de que te falta algo, de que no eres suficiente, de que necesitas más cosas, más experiencias, más aprobación, más estatus, más, siempre más. Vivió en Walden Pond durante 2 años, 2 meses y 2 días. De esa experiencia nació Walden, publicado en 1854. No es un libro sobre la naturaleza, es un libro sobre la civilización. Es una autopsia de la vida moderna. Es una exposición brutal de la farsa colectiva en la que participamos todos. Las circunstancias de su creación son importantes: soledad deliberada, trabajo manual, lectura profunda, observación meticulosa de la naturaleza y, sobre todo, distancia crítica de la sociedad. Desde fuera del teatro, pudo ver el teatro como teatro. La primera línea del libro es una bomba filosófica que sigue explotando casi 2 siglos después. La masa de los hombres lleva vidas de silenciosa desesperación. No desesperación ruidosa, no desesperación dramática, silenciosa, aceptada, normalizada, funcional. Van al trabajo, pagan las cuentas, mantienen las apariencias, sonríen cuando deben sonreír. Y por dentro, silenciosamente, desesperadamente, saben que esto no es vida, es funcionamiento. La premisa de Walden no es romántica, es quirúrgica. No romantiza la naturaleza, expone la fraude de la civilización, no idealiza la simplicidad, desnuda la complejidad innecesaria que usamos para esconder nuestra cobardía existencial. El símbolo central del libro es devastador en su simplicidad: la cabaña de $28 versus las prisiones doradas de los considerados exitosos. Thoreau calculó que la mayoría de los hombres trabajaba entre 10 y 15 años solo para pagar su casa. 10 a 15 años de vida. ¿Y qué ganaban? Un espacio más grande para guardar más objetos que no necesitaban, paredes más gruesas para aislarlos mejor de la realidad, techos más altos, bajo los cuales sentirse más pequeños. Él trabajó 6 semanas y era libre. Ellos trabajaban décadas y eran esclavos. La diferencia no estaba en los recursos disponibles, estaba en los deseos cultivados. Estaba en la capacidad de distinguir entre necesidad real y necesidad fabricada. Estaba en el coraje de vivir diferente cuando todos a tu alrededor viven igual. Y aquí está por qué Walden continúa siendo devastadoramente actual. Porque tú todavía haces exactamente lo mismo. Todavía cambias tu vida por cosas. Todavía mides el éxito por posesiones. Todavía tienes más miedo del juicio ajeno que de tu propia muerte interior. Todavía participas en el teatro. Todavía finges que esto es lo que querías. Todavía te dices que no tienes opción cuando la opción está ahí, gritando, solo que implica renunciar a la aprobación de la manada. Si estás disfrutando de este video y quieres seguir acompañando reflexiones como esta todos los días en este canal, suscríbete y deja un like. Esto nos ayuda a mantener este espacio vivo. Ahora entremos en los mecanismos exactos de control. Thoreau identificó el consumo como el opio de su época. Hoy el mecanismo es el mismo, solo que infinitamente más refinado. Control por el placer y la distracción, dopamina infinita, redes sociales, compras en línea, entretenimiento perpetuo, notificaciones constantes, streaming interminable, scroll sin fin. Nunca estás solo con tus pensamientos. Siempre hay algo que consumir, algo que ver, algo que hacer.
La mente nunca descansa, nunca reflexiona, nunca cuestiona. Está demasiado ocupada procesando estímulos. Thoreau pasaba horas mirando el lago, horas sentado sin hacer nada, horas en silencio absoluto. Hoy eso es impensable. 2 minutos sin el teléfono y la ansiedad comienza. 5 minutos y necesitas revisar algo. 10 minutos y estás sufriendo. ¿Por qué? Porque has perdido la capacidad de estar contigo mismo. Has tercerizado tu paz mental a aplicaciones. Has delegado tu atención a algoritmos. Has vendido tu conciencia a empresas tecnológicas que literalmente diseñan sus productos para ser adictivos. La manipulación del lenguaje es aún más insidiosa. Thoreau lo vio claramente. Las palabras se redefinen hasta que pierden su significado. Necesidades son lujos renomeados. Éxito es acumulación material. Libertad es poder de compra. Felicidad es satisfacción de deseos fabricados. Educación es preparación para el mercado laboral. Desarrollo es crecimiento económico ilimitado. Progreso es más tecnología, más velocidad, más consumo. El lenguaje no describe la realidad, la construye. Y quien controla el lenguaje controla la realidad. Hoy dices que necesitas un teléfono inteligente. Hace 20 años no lo necesitabas. Dices que necesitas internet constante. Hace 30 años no lo necesitabas. Dices que necesitas esa marca específica de ropa. Hace 100 años solo necesitabas ropa. ¿Ves el patrón? Las necesidades se multiplican artificialmente. Y con cada nueva necesidad, una nueva dependencia. Con cada nueva dependencia, menos libertad. Con menos libertad, más control. Y lo aceptas. Lo aceptas porque todos a tu alrededor lo aceptan. Lo aceptas porque cuestionar sería aislarte. Lo aceptas porque el costo de no aceptar parece demasiado alto. Esto nos lleva a la infantilización. El sistema te convence de que necesitas más, siempre más. Más comodidad, más seguridad, más aprobación, más protección, más conveniencia. Te trata como un niño que no puede tolerar el mínimo malestar. ¿Hace frío? Sube la calefacción. ¿Hace calor? Enciende el aire acondicionado. ¿Tienes hambre? Pide comida a domicilio. ¿Estás aburrido? Abre la aplicación. ¿Te sientes solo? Revisa las redes sociales. Nunca te confrontas con el malestar. Nunca desarrollas tolerancia a la frustración. Nunca aprendes a estar contigo mismo. Te conviertes en un consumidor perpetuo de soluciones externas a problemas internos. Y mientras tanto, tu capacidad de autorregulación se atrofia. Tu voluntad se debilita, tu autonomía desaparece. Te vuelves dependiente de sistemas externos para funciones básicas que antes eran internas. No sabes aburrirte, no sabes estar quieto, no sabes tolerar el silencio, no sabes procesar emociones sin distraerte inmediatamente. Te has convertido exactamente en lo que el sistema necesita, un consumidor compulsivo, emocionalmente frágil, intelectualmente pasivo, constantemente necesitado. Ahora la progresión de lo obvio a lo chocante. Parece obvio que necesitas un teléfono celular. Vivimos en una sociedad conectada. El trabajo lo requiere. La familia espera contacto constante. Es normal, es necesario, es obvio. Pero, ¿necesitas cambiarlo cada 2 años? Menos obvio. ¿Necesitas que sea el modelo más nuevo, más caro, con funciones que nunca usarás? Aún menos obvio. ¿Necesitas revisarlo cada 5 minutos? ¿Necesitas dormir con él al lado? ¿Necesitas sentir ansiedad física cuando no lo encuentras? Ahora entramos en territorio incómodo, porque ya no estamos hablando de necesidad, estamos hablando de adicción. Y aquí está lo chocante. Trabajas aproximadamente 1/3 de tu vida despierto, 1/3 de tu existencia consciente, para financiar objetos que usas el 10% del tiempo. Piénsalo fríamente. Calculadora en mano. ¿Cuántas horas trabajaste el año pasado? ¿Cuánto dinero ganaste? ¿En qué lo gastaste? ¿Cuánto de eso realmente usas, realmente necesitas, realmente mejora tu vida de forma sustancial? La respuesta es aterradora. La mayor parte de tu trabajo financia teatro, financia imagen, financia conformidad, financia la ilusión de éxito, no financia vida, financia la representación de vida. Pero aquí está el verdadero giro del cuchillo, el paradoxo central que Thoreau expuso sin piedad, la dialéctica entre libertad y seguridad.
Tienes más libertad de elección que cualquier generación en la historia humana. Puedes elegir entre 1000 marcas de café. Puedes elegir tu carrera. Puedes elegir dónde vivir, con quién relacionarte, qué consumir, cómo vestir. Libertad infinita, ¿verdad? Pero estás atrapado en rutinas que odias. Atrapado en trabajos que te enferman. Atrapado en relaciones que te vacían. Atrapado en patrones de consumo que te empobrecen. Atrapado en ciclos de distracción que te impiden pensar. ¿Dónde está la libertad? Tienes libertad de elegir entre opciones preaprobadas. Libertad de consumir lo que el mercado produce. Libertad de opinar dentro de los límites del discurso aceptable. Pero no tienes libertad de salir del sistema. No tienes libertad de no participar. No tienes libertad de vivir diferente sin pagar un costo social devastador. Thoreau vio esto con claridad quirúrgica. Los hombres libres de su época eran más esclavos que los siervos medievales. El siervo trabajaba y paraba. Tenía tiempo, tenía comunidad, tenía días festivos. El hombre libre moderno nunca para, nunca descansa. Está siempre disponible, siempre conectado, siempre produciendo o consumiendo. El placer funciona como anestesia. Netflix, delivery, scroll infinito, compras en línea, pornografía, videojuegos, apuestas, cualquier cosa que mantenga la mente ocupada para no sentir el vacío. Porque el vacío es insoportable. El vacío te confronta con preguntas que no quieres responder. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Esto es lo que realmente quiero? ¿Por qué sigo haciendo cosas que odio? ¿Cuándo fue la última vez que hice algo realmente importante para mí? El placer inmediato interrumpe esas preguntas. Te da una descarga de dopamina. Te distrae. Te hace sentir bien por un momento. Y luego el vacío regresa. Entonces necesitas otro golpe de placer. Y otro. Y otro. El ciclo es infinito. Es exactamente el soma de Huxley. Es exactamente el mecanismo que Thoreau identificó hace casi 2 siglos. La diferencia es que hoy es infinitamente más eficiente. Los algoritmos conocen tus debilidades mejor que tú mismo. Saben exactamente qué mostrarte para mantenerte enganchado. Saben cuándo estás vulnerable. Saben qué te seduce. Y lo usan sin piedad. El confort funciona como jaula. Aire acondicionado, coche con GPS, trabajo remoto, entrega a domicilio de todo, control de temperatura perfecta, entretenimiento ilimitado bajo demanda. Controlas todo. No hay sorpresas, no hay incomodidad, no hay desafío físico, no hay confrontación con elementos. Has perdido completamente la capacidad de lidiar con el malestar. Un día sin internet y entras en pánico. Una hora de calor excesivo y sufres desproporcionadamente. Una caminata larga y tu cuerpo se revela. Has eliminado todo roce con la realidad. Vives en una burbuja climáticamente controlada, digitalmente mediada, logísticamente optimizada. Y en esa burbuja te has vuelto frágil, increíblemente frágil, no solo físicamente, emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente. No puedes tolerar la frustración, no puedes soportar la espera, no puedes manejar el rechazo, no puedes procesar el aburrimiento. Te has convertido en un ser completamente dependiente de sistemas externos para funcionar. Y esa dependencia es la jaula perfecta, porque es cómoda, porque no duele, porque no parece una jaula hasta que intentas salir. Aquí está el ejemplo cotidiano de prisión elegida. Sigues en el empleo que te enferma porque necesitas el ingreso para mantener el estándar de vida que te aprisiona. La casa grande requiere pago mensual alto. El pago alto requiere trabajo estable. El trabajo estable requiere conformidad. La conformidad requiere suprimir tu voz, tus valores, tu autenticidad. Suprimir tu autenticidad requiere distracción constante para no sentir la disonancia. La distracción requiere dinero. El dinero requiere más trabajo. Más trabajo requiere más conformidad. El círculo está cerrado. No es una prisión con barrotes. Es una prisión con contratos, hipotecas, suscripciones y expectativas sociales. Y la elegiste. Nadie te obligó. Tú firmaste. Tú aceptaste. Tú participaste voluntariamente. Esta es la servidumbre voluntaria de la Boétie en su expresión más refinada. No necesitas guardias cuando los prisioneros eligen quedarse. No necesitas cadenas cuando los esclavos aman sus jaulas. Y ahora las preguntas que no quieres responder.
¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque querías, no porque debías? Piensa realmente. ¿Cuándo? ¿Cuántas de tus decisiones diarias son realmente tuyas? ¿Cuántas son respuestas automáticas a expectativas externas? Te levantas a cierta hora porque debes. Te vistes de cierta manera porque debes. Vas a ciertos lugares porque debes. Hablas de cierta manera porque debes. Compras ciertas cosas porque debes. Mantienes ciertas relaciones porque debes. ¿Dónde está tu voluntad en todo esto? ¿Dónde está tu elección real? ¿Estás viviendo o estás siendo vivido? ¿Estás eligiendo o estás siendo elegido? ¿Eres el autor de tu vida o eres un personaje en el guión de otro? Y la pregunta final, la que corta hasta el hueso: si murieras mañana, ¿habrías vivido la vida que querías o la vida que te vendieron? ¿Habrías sido tú o habrías sido lo que otros esperaban que fueras? La respuesta probablemente te aterra. Por eso no la haces. Por eso mantienes el ruido constante. Por eso nunca paras. Porque parar significa enfrentar esa pregunta. Y enfrentar esa pregunta significa admitir la verdad. Ante esto, queremos saber qué piensas. ¿Estás de acuerdo? ¿Actuarías diferente? ¿Esta lógica ya te aprisionó? Déjanos tu opinión en los comentarios. Thoreau era visto como excéntrico, perezoso, fracasado. No tenía carrera, no acumulaba, no se encajaba. Sus vecinos lo consideraban un holgazán que perdía el tiempo en el bosque mientras hombres serios construían imperios. Sus conocidos pensaban que era inmaduro, que necesitaba sentar cabeza, conseguir un trabajo real, formar una familia, comprar propiedad, volverse respetable. Lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio, porque Thoreau los incomodaba. Su existencia misma era una acusación. Si él podía ser feliz con tan poco, ¿qué decía eso sobre ellos que necesitaban tanto? Si él podía vivir según sus valores, ¿qué decía eso sobre ellos que habían vendido los suyos? Su autenticidad exponía la mentira colectiva, y por eso debía ser neutralizado, no con violencia física, con ridículo, con marginación, con la etiqueta de fracasado. Este es el arquetipo del puro, del auténtico, del que se niega a participar en la farsa, y el destino del arquetipo es siempre el mismo. Primero ridículo, después aislamiento, finalmente destrucción si persiste, porque quien vive de acuerdo con sus valores perturba profundamente a quien vive en mala fe. Es un espejo insoportable, es una pregunta andante, es una acusación viviente. Por eso el sistema ridiculiza la autenticidad. Por eso la cultura de consumo se burla de la simplicidad. Por eso los medios presentan como perdedores a quienes eligen menos. Porque cada persona que sale del teatro amenaza el teatro entero. Si uno puede vivir diferente, todos pueden. Si uno puede ser feliz fuera del sistema, el sistema pierde su poder. Si uno puede encontrar significado sin consumir, el consumo pierde su justificación. La autenticidad es peligrosa, no para quien la vive, para quienes viven en la mentira. Por eso debe ser suprimida, por eso debe ser castigada, por eso debe ser presentada como ingenuidad, como idealismo juvenil, como fracaso en adaptarse al mundo real. El mundo real, esa frase, como si la farsa colectiva fuera más real que tu experiencia directa, como si el teatro social fuera más válido que tu percepción interna, como si el consenso determinara la verdad. Thoreau vivió el dilema en carne propia. Ser auténtico significa ser marginalizado, incomprendido, considerado ingenuo o arrogante. Significa no tener carrera convencional, no impresionar en reuniones sociales, no tener las historias que otros esperan. Significa estar solo en tus convicciones. Significa pagar un precio social constante. El dilema es real y brutal. Sobrevivir en el sistema o preservar tu alma. Rara vez puedes tener ambos, porque el sistema requiere conformidad. Requiere que suprimas tu voz cuando contradice la narrativa. Requiere que actúes en contra de tus valores cuando el trabajo lo demanda. Requiere que finjas estar bien cuando estás destruido por dentro. Requiere que mantengas la máscara incluso cuando te asfixia. Sobrevivir significa ceder. Preservar el alma significa pagar el precio de no ceder. Thoreau eligió. Eligió todos los días durante 2 años en Walden. Eligió después, viviendo con menos de lo que podría tener. Eligió constantemente la autenticidad sobre la aprobación y pagó el precio.
Murió relativamente desconocido. Su obra fue ignorada en vida. Fue considerado un fracaso por los estándares de su sociedad, pero vivió, realmente vivió. Mientras otros existían, él vivió. Mientras otros funcionaban, él pensaba. Mientras otros acumulaban, él experimentaba. Mientras otros morían lentamente en conformidad, él estaba vivo en su autenticidad. ¿Cuál es tu elección? Porque la haces todos los días. Cada vez que cedes cuando sabes que no deberías. Cada vez que compras lo que no necesitas. Cada vez que dices lo que no piensas. Cada vez que haces lo que odias porque debes. Estás eligiendo. Estás eligiendo sobrevivir sobre vivir. Estás eligiendo aprobación sobre autenticidad. Estás eligiendo la jaula cómoda sobre la libertad incómoda. Ahora los caminos de resistencia. Sin romanticismo, sin soluciones mágicas, sin promesas de transformación instantánea. Solo prácticas duras que cuestan y que quizás, solo quizás, te devuelvan algo de agency. Primera práctica. Pausa consciente. ¿Qué es? Desconectar todo por 1 hora diaria. Sin pantallas, sin música, sin distracciones, solo tú y tu mente. ¿Cómo hacerlo? Bloquea la hora en tu agenda como si fuera una reunión inamovible. Apaga el teléfono completamente. No lo pongas en silencio. Siéntate, camina o simplemente estate quieto. No hagas nada productivo. No medites si no quieres. Solo sé. Costo psicológico. Ansiedad brutal en los primeros días. La mente gritará, inventará urgencias, te convencerá de que desperdicias tiempo. Sentirás inquietud física, como abstinencia. Tus manos buscarán el teléfono automáticamente. Tu cerebro generará pensamientos en espiral para forzarte a romper la pausa. Transformación esperada. Después de 2 semanas aproximadamente, algo cambia. Empiezas a escuchar pensamientos reales debajo del ruido. Recuperas capacidad de concentración profunda. El aburrimiento se vuelve tolerante. El silencio se vuelve cómodo. Empiezas a distinguir entre urgencias reales y urgencias fabricadas. Recuperas el sentido de tiempo propio versus tiempo reactivo. Segunda práctica. Ayuno de estímulos. ¿Qué es? Un día completo por semana, sin consumir ningún contenido, sin redes sociales, sin noticias, sin series, sin podcasts, sin música, sin videos, sin artículos. Nada que alimente tu mente desde afuera. ¿Cómo hacerlo? Elige el mismo día cada semana para crear hábito. Avisa con anticipación a quien necesite contactarte. Prepara actividades que no requieran consumo de contenido. Cocinar, caminar, escribir a mano, ordenar, reparar algo. Mantén las manos ocupadas. La mente vacía de input externo. Costo psicológico. Aburrimiento insoportable las primeras veces. Confrontación directa con el vacío interno. Te darás cuenta de cuánto usas el consumo de contenido para evitar estar contigo mismo. Sentirás que te estás perdiendo cosas importantes. FOMO intenso. Tentación constante de revisar solo un momento. Transformación esperada. Empiezas a generar pensamientos propios en lugar de reaccionar a pensamientos ajenos. Desarrollas discernimiento entre lo que realmente te importa y lo que el algoritmo te dice que debe importarte. Recuperas la capacidad de sostener una idea sin saltar a la siguiente. Tus valores se clarifican porque no están constantemente bombardeados por valores ajenos. Entiendes cuánto de tu identidad estaba construida por consumo externo. Tercera práctica. Cultivo de incomodidad. ¿Qué es? Hacer algo físicamente difícil sin recompensa externa. Caminar en el frío sin abrigo suficiente. Cargar peso sin propósito funcional. Levantarte 1 hora antes sin necesidad. Ayunar cuando no tienes que hacerlo. Ducharte con agua fría cuando podrías usar caliente. ¿Cómo hacerlo? Empieza pequeño pero consistente. Una incomodidad diaria, no negociable. No lo hagas por salud o productividad. Hazlo específicamente para recuperar tolerancia al malestar. Aumenta gradualmente la intensidad. Mantén registro para no engañarte. Costo psicológico. Sufrimiento voluntario. Tu mente te dirá que es estúpido, innecesario, masoquista. Cada célula de tu cuerpo te pedirá parar. La cultura entera está diseñada para eliminar incomodidad, así que estarás yendo activamente contra condicionamiento de décadas. Transformación esperada. Recuperas agency.
entiendes que puedes elegir hacer cosas difíciles. Tu relación con el malestar cambia de pánico a observación. Dejas de ser esclavo de la comodidad. Desarrollas confianza en tu capacidad de tolerar lo difícil. Rompes la dependencia de necesitar que todo sea fácil, placentero, optimizado. Tu umbral de resiliencia sube dramáticamente. Situaciones que antes te quebraban, ahora las manejas con ecuanimidad. Cuarta práctica: cuestionamiento sistemático. ¿Qué es? Antes de cualquier compra o compromiso, hacerte una pregunta brutalmente honesta. ¿Esto sirve a mi vida o a mi imagen? ¿Esto es para mí o para los otros? ¿Esto lo quiero o creo que debo quererlo? ¿Cómo hacerlo? Implementa una regla de 24 horas para cualquier compra no esencial. Escribe la respuesta a la pregunta antes de decidir. Si la respuesta no es clara o si involucra lo que otros pensarán, es un no automático. Revisa mensualmente tus gastos y decisiones pasadas con la misma pregunta. Costo psicológico. Te darás cuenta de que la mayoría de tus elecciones son teatro.